Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Muchas bendiciones de parte de Dios y bienvenidos una vez más al estudio de la palabra de Dios. Y Dios bendiga su palabra siempre. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 14, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Ahí en capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses y el verso 14, ahí San Pablo nos da varios elementos que vienen a ser como pilares que sostienen la doctrina del rapto. Porque como dije en el estudio pasado, tenemos que tener un cimiento, un fundamento para esto, para que nosotros sepamos sobre qué está edificada nuestra convicción acerca de este glorioso acontecimiento que es el arrebatamiento de la iglesia. Ahorita hay mucha gente que está desvirtuando, hablan de que no va a haber arrebatamiento, que es una fantasía, y otros, como hemos dicho, que a mitad de la tribulación, otros después de la tribulación, y yo he sostenido siempre, y quizás lo vuelvo a remarcar otra vez en cada estudio, hay muchas escrituras que nos hacen ver que el arrebatamiento de la iglesia es antes de los juicios de la tribulación. Y ese es el propósito por el cual estoy dando suficiente información bíblica para nosotros saber que estamos cimentados en la verdad de la palabra de Dios en cuanto a la doctrina del rapto. Entonces vamos a leer el verso 14, ahí donde lo tienen ustedes en sus Biblias. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bueno, nomás para empezar, ese sí que está ahí al comienzo del verso 14, como que quizás los pueda confundir un poco a ustedes, pero ese sí no es un sí condicional, no es un sí que implica o que genera duda, no, cero duda, es más bien una forma gramatical que da por sentado o que asume que lo que se está diciendo es verdad. Una manera de una traducción mejor se podría decir que es: puesto que habéis creído. O sea, ahí está afirmando que verdaderamente nosotros hemos creído en esta verdad de que Cristo murió. Porque pues uno puede decir, pues, ¿qué cosa creemos? Pues que Cristo murió. Y luego podemos preguntar retóricas: ¿creemos que Jesús murió? Claro que creemos que Jesús murió. Bueno, entonces si creemos que Jesús murió, yo quiero que me pongan atención en esto que voy a decir, porque es muy importante. La razón principal por la que podemos dejar este mundo y ser reunidos para estar con Jesucristo y ser llevados al cielo es porque Jesús murió por nuestros pecados. Es muy importante entender esto. Y habiendo sido perdonado de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y cubiertos, por así decirlo, con la sangre de Cristo, y vestidos con la justicia de Cristo, entonces hemos sido hechos aceptables para Dios. Entonces, cuando Pablo dice que si creemos que Jesús murió, él no simplemente está hablando de la muerte de Jesús, sino que él está resumiendo toda la obra expiatoria de Cristo. Si creemos, por así decirlo, en todas las implicaciones completas que abarca lo que es la muerte de Cristo, su sacrificio en la cruz. O sea, primeramente que el juicio por el pecado quedó satisfecho, las demandas de la justicia de Dios que requerían como un castigo por el pecado ya quedaron satisfechas con el sacrificio del Señor Jesucristo. Y nosotros de esa manera hemos sido hechos aceptables a Dios. Y si hemos sido hechos aceptables a Dios, entonces hay un pilar fuerte sobre el cual esa reunión con el Señor Jesucristo se va a llevar a cabo. De eso estamos hablando, de cimentar esa verdad en nuestros corazones. Ahora, por otro lado, si no somos aceptables a Dios,
Él no nos va a reunir para sí mismo. Si nosotros, por decirlo así, no hemos sido aceptables a Dios, o ser que le pertenecemos a su Hijo, Él no nos va a reunir. No va a haber reunión si no hemos sido hechos aceptables por Dios. Porque simplemente lo principal es que mediante la fe en la persona del Señor Jesucristo y su obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, eso es la convicción que nos va a dar a nosotros de que vamos a participar en esa reunión, en el rapto con el Señor Jesucristo. Ahí es donde comienza todo. Tenemos que tener eso bien establecido en nuestro corazón, en creer que Jesús murió por nuestros pecados. Pues ese es el Evangelio. Ese es el inciso A del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Miren tantito ahí en 1 Corintios capítulo 15, del verso 1 al 4. Vamos a leer los dos primeros versos. 1 Corintios capítulo 15, del verso 1 al 4. Pero vamos a leer los dos primeros. Miren cómo dice los dos primeros versos. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si es que no habéis creído en vano. El que oye el evangelio bíblico, que oye el evangelio puro, el verdadero evangelio, y le da cabida en su vida, es salvo. Pero aquel que oye el evangelio y no le da cabida en su vida, no es salvo. Puede ser miembro de una congregación, de una iglesia, pero si Cristo no está en tu vida, si no le has dado cabida para que Él perdone todos tus pecados, pues todavía estás perdido, eres un perdido. Todavía no entras en lo que el Señor Jesucristo dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y mucha gente dice: oh, pues el alcohólico, el drogadicto, esos sí están perdidos. No, si no tienes a Cristo en tu vida, tú estás perdido, formas parte de ese grupo. Sigues siendo perdido. Mientras no le des cabida en tu corazón, tú no tienes esa esperanza de que un día vas a ser reunido con Él. Entonces en el verso 3, miren lo que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Eso es muy importante, porque esta definición del Evangelio, eso lo recibió Pablo directamente de Dios. Es una revelación, el misterio del Evangelio. Dios se lo dio a Pablo. Pablo no fue como uno de los 12 apóstoles. A mí me han preguntado: pues ¿cuántos apóstoles va a haber entonces en el cielo? Pues Pablo es apóstol. Es que nomás son 12 apóstoles. Pues Pablo es apóstol. Pues son 13. Yo no sé. Pero él es apóstol. Pero él no fue como uno de ellos. Él fue salvado mucho tiempo después. Él era un perseguidor de la iglesia cuando fue confrontado por el Señor Jesús en camino a Damasco. Y ahí Él lo salvó sobrenaturalmente y lo llamó. Por eso Él dice ahí: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y enseguida, en este verso, Pablo nos va a presentar lo que es la definición del evangelio bíblico. El verdadero evangelio. Que Cristo, fíjese lo que dice enseguida en el verso 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí está presentando Pablo el hecho, la realidad histórica de que Dios hace 2000 años vino a este mundo y se encarnó y tomó
forma humana en la persona del Señor Jesucristo. Y Él mismo llevó en su propio cuerpo, ahí en la cruz del Calvario, nuestros pecados, los pecados suyos y los pecados míos. Mire lo que dice. Vamos a poner atención. Cristo murió por el juicio, la maldición, la condenación que había sobre nuestros pecados. Y luego añade Pablo para afirmar, como dice la Escritura. Ahora la pregunta es, ¿en qué parte de la Escritura dice eso? Isaías, capítulo 53. Ahí está, más específicamente en el verso 5 y el verso 6, donde dice, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, esa paz que nosotros estamos disfrutando, esa paz que tenemos ya ahora con Dios, Él la llevó como un castigo sobre su propio cuerpo, y por su llaga, dice ahí, fuimos nosotros curados. Ahí está hablando de sus sufrimientos, de la cruz, cuando Él estuvo ahí. Pero miren lo que sigue diciendo Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahí está lo importante. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Miren, en una parte de las Escrituras dice que Dios sepultó nuestros pecados en lo profundo de la mar. Está por ahí en el Antiguo Testamento, en el profeta Oseas, no me acuerdo ahorita. En otra parte de la Escritura dice que Él borró todos nuestros pecados y jamás se va a acordar de ellos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿se ha puesto usted a pensar de qué tuvo que hacer Dios para llevar a cabo eso? De borrar todos nuestros pecados y jamás acordarse de ellos. Bueno, se lo voy a decir. Mire, Dios tomó mi pecado y su pecado y fue y lo descargó en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y Dios, ahí estando Él en la cruz, descargó sobre Él toda la ira y todo el castigo que usted y yo debíamos de haber recibido por causa de nuestros pecados. Se lo voy a decir de otra manera. Dios lo castigó a Él, hablando en mi persona. Dios castigó al Señor ahí en la cruz como si Él hubiera vivido la vida de pecado y de maldad que yo viví. Siendo que Él ahí en la cruz, Él fue santo, inocente y sin mancha y más sublime que los cielos. Él no fue pecador ni por un segundo. Pero dice el profeta Isaías que Jehová descargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso dice Pablo, esto es bien importante, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso debe de estar bien asincerado en nuestro corazón. Acuérdense que es el primer pilar en la cual está cimentada esa convicción nuestra de que vamos a participar en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, entonces, sigue diciendo en el verso 4, ahí, en Corintios todavía, nomás para enfatizar la otra que viene enseguida, la definición completa del Evangelio, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está el segundo pilar. Vamos a regresar nuevamente ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 14, porque ahí Pablo, en la definición bíblica de lo que es el verdadero evangelio que nos está dando, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, Pablo acá nos dice que el segundo pilar va a ser también que Cristo no solo murió, sino que resucitó. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
Entonces, cuando Jesús resucitó de los muertos por el Padre, ¿verdad? Él mismo, Dios Padre, estaba dando testimonio de que Él estaba probando el sacrificio de Cristo. Y al resucitar Él a Cristo, así también va a resucitar a todos los que durmieron en Él, o todos los que están en Cristo, o todos los que estuvieron en Él. Entonces, cuando Dios resucitó a Cristo de los muertos, Él indicó otra verdad también tremenda, maravillosa, que Cristo triunfó sobre la muerte. No para Él mismo, sino para nosotros. Todo lo hizo en beneficio de nosotros. O sea que Cristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. En otras palabras, como dice en la parte de la Escritura, que Cristo le quitó el aguijón a la muerte. ¿Sí lo han oído eso? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? A ver, 1 Corintios capítulo 15, versos 55 y 56, ahí lo dice. 1 Corintios capítulo 15, versos 55 y 56. Dice en el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora en el verso 56, ¿cuál es el aguijón de la muerte? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Te voy a hacer, mire, la abeja es el que tiene el aguijón y lo deja encajado en el cuerpo y no lo puede sacar, porque el aguijón de ese es como, no sé cómo decirlo, como un serrucho que tiene piquitos así, pero tiene por dos lados. Entonces cuando lo encaja, no lo puede sacar fácilmente, y más si es en el cuerpo del ser humano, está muy dura la carne, no lo puede sacar. Entonces cuando trata de sacarlo, se quebranta todo su cuerpo y deja parte de su cuerpo y por eso muere. La abeja muere, pero no muere porque dejó el aguijón, porque trata de sacarlo y no lo puede sacar. Es diferente a la avispa. La avispa tiene el aguijón muy fino y puede picar muchas veces. Si te pica la primera vez, vale más que corras, porque si no te va a seguir picando. Pero la abeja no. La abeja deja el aguijón ahí y muere. Eso fue lo que pasó. Haz de cuenta que el Señor Jesucristo, que le pica la abeja, ¿verdad? Y el aguijón se queda adentro. ¿Cuál es el aguijón? El pecado. Bueno, ¿qué dice Romanos capítulo 8 y el verso número 3? Que lo que era imposible para la ley, por cuanto era difícil por esta carne débil, pecaminosa, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne. Ahí se quedó el aguijón. Ya no hay muerte. Ya no hay muerte, ya le quitó el aguijón. Cristo dio muerte a la muerte con su muerte en la cruz. Es un trabalenguas, pero así es. Hebreos capítulo 2 y el verso 14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, el Señor Jesucristo también vino a participar de lo mismo, para que con un cuerpo semejante al nuestro, llevarlo al Calvario, y por medio de su muerte, destruir a quien tenía el imperio de la muerte, es a saber, a Satanás. Ahí le dio muerte a la muerte, con su muerte en la cruz. Verso 15, tremendo, ahí está el beneficio, lo que la muerte de Él significó para nosotros. Él venció a la muerte, no para Él, para nosotros, para que, como dice el verso 15, Hebreos capítulo 2 y el verso 15 dice, para que ya no estemos más con temor a la muerte, sujetos a servidumbre de Satanás. El temor a la muerte es un temor universal. Estuvimos hablando en el estudio pasado, ¿se acuerdan? De la esperanza. La esperanza nuestra es muy diferente a la esperanza que mucha gente tiene. Ahora, cuando nosotros hablamos de la muerte, nosotros sabemos que no es una partida final. Va a haber reunión, hay reunión. Y esto es muy importante, que nosotros entendamos todo esto. Eso es la razón por la que Pablo procede a decir que si creemos que Jesús murió y resucitó, miren, ahí está el eslabón. Así también, estoy en el verso 14 todavía. Así también, ese es el puente, esas dos palabras.
así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. O sea que nuestra resurrección y nuestra reunión con Jesús en su venida dependen de su resurrección. Eso se tiene que quedar bien establecido. Y que esas dos palabras, así también, es el eslabón entre la muerte y resurrección de Cristo y lo que va a suceder con nosotros los que estamos en Cristo a la hora de que Él venga por su iglesia. En otras palabras, la resurrección nuestra está enlazada con la de Él, están conectadas. Segunda de Corintios, capítulo 4 y el verso 14, dice Pablo, Segunda de Corintios 4:14, dice Pablo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién lo resucitó? El Padre, Dios Padre. A nosotros también, dice Pablo, nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Entonces el rapto está construido en primer lugar no sobre especulaciones o filosofías o mitologías religiosas, sino que está construido, está fundado sobre la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La justicia de Dios demandaba un castigo por el pecado. En el sacrificio del Señor Jesucristo quedó satisfecha esa demanda, porque Él cumplió todas las condiciones para que nosotros pudiéramos obtener el perdón de todos nuestros pecados. Y otra cosa que también obtuvo Él transformó la muerte en dormir para nosotros. Eso lo hablamos en el estudio pasado, ¿se acuerdan? Que con su muerte Él le puso nombre para que sea el lenguaje de la iglesia, porque en el dormir hay esperanza, vamos a despertar, estamos en un reposo. Si acaso partemos antes del rapto, estamos en reposo, y de ahí vamos a hablar más adelante. Pero lo que yo quiero es que tenemos que comenzar desde este punto aquí. Su muerte y su resurrección son dos pilares fuertes para esa verdad acerca de la doctrina del rapto, esa convicción que no se pueda mover de ahí. Entonces, hay una tercera revelación. Un tercer pilar, que es la revelación que recibió Pablo. Y esa la tenemos ahí en el verso 15. Miren el verso 15, lo que dice. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ahí sí me voy a detener tantito, no voy a leer todo el verso, nomás quiero que se detengan ahí. Ahí está la revelación. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. En el escrito original dice, por palabra del Señor. O sea, que significa que es una revelación divina. Esto que les voy a decir, le está diciendo a los tesalonicenses, es por palabras, una revelación divina que recibí del Señor. Hay alguien muchos comentaristas sugieren que esto que va a hablar Pablo, por lo que él está diciendo, es que es algo que dijo el Señor Jesucristo en los evangelios en cuanto a lo del arrebatamiento. No hay registro en los evangelios acerca de lo que el Señor Jesucristo habló del rapto. Lo que el Señor Jesucristo habló acerca del rapto fue algo muy simple, muy sencillo. Juan capítulo 14, ¿verdad? Del verso 1 al 3. Les dijo, voy a preparar lugar y vengo por ustedes. That's it. No dio detalles. Él está dando esa promesa ahí. Es más, ahí mismo en el capítulo 14, me parece que es en el verso 27 y 28, les vuelve a repetir. Les dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ya se los dije. Y ahí dice más claro, voy y vengo. ¿Si estoy en lo correcto? ¿Es 28? ¿27 y 28? Bueno, el 27 dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ya se los he dicho. Voy, y ahí lo dijo más claro, voy y vengo. Juan 14. Y creo yo que es el verso 27 y 28. ¿Sí? En el 27 dice, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da.
¿verdad? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Verso 28. Ya se los he dicho, voy y vengo. Es todo lo que dijo. Entonces, no hay ninguna comparación. No hay nada que conecte eso que está diciendo Pablo con algo que dijo el Señor Jesucristo. No está hablando ahí nada de... No, es una revelación que Pablo recibió. Es más, en 1 Corintios capítulo 15 y el verso 51, una escritura ya conocida que también pertenece a las escrituras que hablan del rapto. Pablo da una explicación del rapto y dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero sí todos vamos a ser transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta y todo eso, pero está diciendo: he aquí os digo un misterio. Allá no le dice a los tesalonicenses. Un misterio significa algo que ha estado escondido pero que ahora es revelado. Les está diciendo a los tesalonicenses: les voy a decir algo que ha estado escondido, pero ahora se lo voy a decir. Eso nos lleva a la conclusión de que Jesús nunca reveló detalles del rapto. Si Jesús hubiera dicho en los evangelios algo del rapto, pues ¿para qué decirles Pablo? Les va a decir Pablo: les voy a revelar cómo se va a llevar a cabo el rapto. Entonces no hay manera alguna de asociar esto que habla Pablo con lo que Jesús dijo. Es más, en el mismo capítulo 5 de ahí de 1 Tesalonicenses y el verso 1 y 2, Pablo le dice a ellos que en cuanto al día del Señor no hay necesidad de que yo los instruya, de que yo les diga. Ustedes mismos saben ya que el día del Señor viene como ladrón en la noche. El día del Señor son los juicios de la tribulación. El día del Señor es el día de Jehová del Antiguo Testamento. Eso lo hablaron los profetas. Ellos ya estaban enterados de eso. Lo que no sabían es del rapto. Ellos no sabían nada. Esto es algo que Pablo recibió y se los está diciendo. Entonces es muy importante eso. Ahora la pregunta es: ¿cómo recibió Pablo esa revelación? No se sabe. Puede haber sido un profeta y puede haber sido el profeta Agabo en el libro de los Hechos, como 2 veces le profetizó. En unas, en el capítulo 21, ahí va a aparecer el profeta Agabo. ¿Se acuerdan que lo tomó y agarró el cinturón le quitó el cinto a Pablo y se lo amarró? Él dijo: así van a agarrar al dueño de este cinturón si va para allá, para Jerusalén. Y Pablo dijo: pues no me quieras inspirar temor, yo voy a Jerusalén, no me interesa. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, con tal de predicar el evangelio de la gracia de Dios y terminar el ministerio que Dios me ha dado. Entonces, puede haber sido Agabo el que le dio, porque 2 veces le reveló el profeta Agabo. Puede ser, o puede haber sido algún otro medio que Dios usó para revelarlo y el Espíritu Santo se lo reveló a Pablo. Otros también dicen, así me lo enseñaron a mí en el colegio, que fue cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo. 2 Corintios capítulo 12, ahí. Pero aquí lo que importa, que de una manera o de otra, como haya sido esa revelación que Pablo recibió, es que él recibió revelación directa de Dios y ahora lo está explicando. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le dijo a Pablo acerca de este acontecimiento? Pues primeramente, ¿quiénes iban a ser los que iban a participar en el rapto? Miren lo que dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ahora, ahí va a dar los que van a participar en el rapto. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado, esos son unos. Y después, al final del verso dice: no vamos a ser delanteros a los que ya durmieron. Ahí están los 2 participantes. Son los únicos 2 tipos de personas que van a participar en el rapto: las personas que están vivas y permanecen, y las personas que están muertas. De eso es lo único que él está hablando: gente que vive y la gente que ha muerto. Bueno, aquí entra el comentario también que siempre se ha hecho, ¿verdad? Como Pablo usa el nombre nosotros.
que vivimos, que hemos quedado. Se está incluyendo Él como si Él... La pregunta que se hacen, ¿acaso Pablo pensaba que el rapto iba a venir en ese momento que él estaba viviendo? Sí, Pablo así lo creía, así lo pensaba. Y miren que es una expectativa tremenda esa que él está dando. Porque si hay algo que te va a ayudar a ti en vivir la vida cristiana con eso en tu corazón del regreso del Señor Jesucristo, es inminente, que va a ocurrir de un momento a otro y que tú vas a participar en ese arrebatamiento. Yo le he dicho, yo siempre me incluyo, digo, el Señor viene y yo voy a ser transformado, no voy a ver muerte, de este cuerpo de un momento a otro va a ser transformado. Entonces esa es una expectativa muy buena esa que Pablo está dando. Y eso es por lo cual los hermanos tesalonicenses estaban ellos entristecidos, porque Pablo les decía que iba a venir en ese momento. Ellos también creían eso. Miren, si los tesalonicenses hubieran creído que ya pasaron 2000 años, si los tesalonicenses hubieran dicho, bueno, sí, va a venir. Si Pablo no les hubiera dicho, miren, va a venir el rato, pero yo no sé, pero como quiera el Señor nos va a sacar a una ahí de la tumba y todo eso. No, sí, en este momento yo también estoy esperando que va a venir. Entonces, si los tesalonicenses hubieran creído o hubieran sabido que iban a pasar todo este tiempo, ¿para qué se entristecen? ¿No lo creen así? Entonces es buena la expectativa del apóstol Pablo. A mí me gusta mucho eso. Entonces, miren lo que dice ahí en el verso 15. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder o no vamos a ser delanteros a los que durmieron. ¿Qué significa eso? Que no vamos a ir adelante de ellos, que no vamos a tener ventaja sobre los que durmieron. Ahora, eso era lo que ellos querían oír, porque acuérdense que la pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestros hermanos que ya murieron? ¿Se fijan cómo le está recalcando en eso? Les está dando información para quitarlos de esa ignorancia, de esa confusión, de esa tristeza, que no vamos a ser delanteros a ellos. La gente que esté viva en la tierra cuando Jesús venga no va a tener ninguna ventaja sobre los que ya nos adelantaron, que ya han muerto. Todos los cristianos, vivos y muertos, cuando Jesús venga, estarán en el rapto. Nadie va a quedar fuera, nadie. Eso nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo se va a llevar a cabo el rapto? Verso 16. Vamos a brincarnos al verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, wow, ahí está, otra vez, resucitarán primero. Otra vez a lo mismo. Ese está tremendo, es bueno. Pablo les está diciendo, pues esta es la pregunta que ustedes, bueno, les estoy diciendo. Bueno, primeramente, miren lo que sucede primeramente. Porque el Señor mismo, Él y no otro, no va a ser un ángel, no van a ser varios ángeles, no un sustituto, sino el Señor mismo, Él mismo viene por su novia, por su iglesia, a levantarla de aquí del mundo. Observe otro segundo elemento que dice ahí, descenderá del cielo. El Señor mismo descenderá del cielo. ¿Por qué del cielo? Pues porque allá ha estado siempre, desde que Él ascendió. Él está a la diestra del Padre. Así lo dice Hebreos capítulo 1 y el verso 1 al 3. ¿Se acuerdan? Dice Hebreos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos días en los cuales nosotros vivimos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sustenta el universo, el cual, está tremendo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de su esencia, de la misma esencia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y miren lo que dice, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿qué dice? Se sentó a la diestra de Dios, del Padre
en las alturas. Y ahí ha estado. ¿Qué está haciendo ahí? Intercediendo por nosotros, por nuestros pecados. Él está ejerciendo el ministerio de sumo sacerdote. Está intercediendo por cada uno de nosotros. Es nuestro abogado. Esa es la función de sumo sacerdote. Por eso está Él ahí en el cielo. Él está esperando nada más descender por su novia, la iglesia. Y eso es precisamente lo que va a hacer. Muy importante entenderlo eso. Verso 16, seguimos. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Esa es una palabra de mando en término militar. En el griego es un grito, un llamado a la iglesia a ponerse de pie. Parte de la iglesia está en reposo, acuérdense. Los cuerpos de muchos santos han estado en las tumbas desde que empezó la iglesia hace 2000 años. Y está por venir un tiempo cuando Jesús venga descendiendo del cielo y Él va a gritar. Eso es lo que quiere decir voz de mando. Él va a gritar para que esos cuerpos que ya están en la tumba desde todo el tiempo que empezó la iglesia se pongan de pie y se alineen y se coloquen en orden, porque ya se va a llevar a cabo ese acontecimiento glorioso del rapto. Hay una escritura en Juan capítulo 5 y el verso 25, es una profecía general acerca de la resurrección. Pero miren las palabras del Señor Jesucristo, pongan atención. Juan 5:25 dice: de cierto os digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y aquellos que la oigan vivirán. Entonces el primer grupo que va a oír esa voz van a ser los redimidos con sus cuerpos que están en la tumba. Los cuerpos van a ser constituidos de nuevo en una forma gloriosa. Resucitan de las tumbas para encontrarse con el Señor en ese lugar de encuentro. Y es muy importante eso, entenderlo. Porque mire, observe lo que dice después. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. Allá está otro elemento que interviene en el arrebatamiento. Ahora miren, fíjese cómo dice, en inglés creo que también diga lo mismo. Con voz de arcángel, no hay artículo definido allí. Y si no hay artículo definido, entonces de una manera técnica, esa voz es la voz de un arcángel. Es indefinido, no está identificando a nadie. Entonces es un arcángel. Ahora, la única mención en la Biblia de un arcángel es aquí y ¿dónde más? Si lo saben, ¿verdad? Judas, capítulo 9, ¿se acuerdan? ¿Quién llevaba el cuerpo de Moisés? Miguel, el arcángel Miguel. Ahí en esos dos lugares son las únicas que se menciona la palabra arcángel. Y ahí en Judas se le da el nombre. Es Miguel, el guerrero. Y ese Miguel es el príncipe de Israel. Allá está en el Antiguo Testamento. Hasta ha participado en Daniel 12, participa en la resurrección de Israel. El príncipe de tu pueblo, que es el arcángel Miguel. Y podría ser él el único arcángel que haya, pero los judíos creen que hay 7 arcángeles. Y todos los nombres de esos arcángeles terminan en él, porque ese es el nombre de Dios en hebreo. En castellano es Jehová, pero en hebreo es Yahweh, él. Entonces Gabriel, Miguel, Ariel, Rafael, son como 7. Ellos creen así, esa tradición. Yo no sé, esa es tradición de ellos. No estamos seguros de eso. La Biblia nomás menciona uno, no se salga de ahí. Ese es lo bueno, digo. Las tradiciones son otra cosa, ¿verdad? Y ellos tienen todo eso. Lo único que sabemos aquí es que hay un arcángel, y bien podría ser Miguel. Entonces quiere decir que conforme Jesús desciende y emite su mandato para el arrebatamiento, Miguel también está ahí con el mandato del Señor.
y también va acompañado de una trompeta de Dios, ¿verdad? Es el tercer elemento que entra en el arrebatamiento. ¿Qué dice el verso 16? Que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué significa eso de trompeta de Dios? Pues tiene mucho significado. Las trompetas están en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo y en el Apocalipsis y en donde quiera. Tiene muchas definiciones eso, lo de la trompeta, en verdad, créanmelo. Se sonaba la trompeta para reunir a una asamblea, se sonaba la trompeta como para reunir al ejército para la guerra, o trompeta para el juicio, o trompeta para una fiesta, una boda, donde quiera se sonaba la trompeta. Entonces tiene muchas definiciones el asunto de las trompetas. Es más, miren, en Corintios, capítulo 15 y el verso 52 que yo se les estaba recitando, ahí habla también. Y está hablando del rapto y vuelve a mencionar la trompeta. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se trocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Ahí también está mencionando la trompeta. Miren, en Éxodo hay una escritura que sí me gustaría mucho que la vieran. Éxodo capítulo 19, verso 16 al 19. Éxodo capítulo 19. Miren, yo creo que esa es familiar para muchos de ustedes, porque ese es cuando están reunidos ahí en el monte Sinaí, y Dios le dice a Moisés: reúneme al pueblo, sácamelo fuera del campamento y tráemelo aquí, porque voy a hablar con ellos. ¿Imaginan oír la voz de Dios? Y decía el pueblo de Israel a Moisés: no, que no la queremos oír. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se iban acercando a ese monte de reunión, había un sonido de trompeta, de bocina fuerte. Y entre más iban acercando a ellos, la bocina iba más fuerte y más fuerte. Y luego ya cuando llegaron ahí, dicen que oyeron la voz de Dios, una voz tronante. Esa es la voz de mando que vamos a oír en el arrebatamiento. Una voz tronante, una voz como un grito. Eso está tremendo. Me gusta más de esa, porque yo creo que eso sí se puede acomodar aquí en esto del arrebatamiento. Porque yo creo que cuando esa trompeta que habla Pablo ahí en Tesalonicenses suene, es para reunir a los santos que han sido llamados, ya sea de la tumba o de los que están vivos, todo eso es para que se preparen para lo del arrebatamiento. Entonces, después de la voz de mando, de la voz de arcángel y de la trompeta de Dios, ¿qué es lo que está? El Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué? ¿Al final? No, primero. Un hermano una vez dijo: hermano, ahí te encuentras con muchos hermanos muy ocurrentes. Decía: hermano, yo entiendo ahí que ellos van a resucitar primero, porque acuérdense, ellos tienen que subir 3 metros de abajo de la tumba. Y luego ya nos acomodamos primero. ¿Pueden concebir esto? Te encuentras con unos hermanos. ¿En serio, hermano? Sí, ok. No, pero miren, es muy importante eso, miren. Eso es una declaración hermosa. Es una declaración tremenda de que los muertos en Cristo van a resucitar primero, no van a ser ciudadanos de segunda clase. Es que saben en dónde está la enseñanza aquí, que los muertos en Cristo van a resucitar primero. La frase esa: si usted está en Cristo, usted siempre va a estar en Cristo, esté vivo o esté muerto. Y cuando usted muere, su cuerpo va a la tumba. Ese cuerpo reposa en Cristo. Ese cuerpo le pertenece a Él. Esa es su posición personal y eterna. Y Él va a reclamar ese cuerpo donde esté, en el polvo de la tierra, en lo profundo del mar, en lo profundo del océano, donde quiera que esté, de ahí lo va a levantar si usted está
en Cristo. Para mí eso es lo más importante. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por toda la eternidad. Usted siempre está en Cristo. Esa es la seguridad. Si usted está en Cristo, no tiene por qué entristecerse, no tiene por qué generar duda, no hay nada. Usted le pertenece al Señor, y donde quiera que usted, el Señor de ahí lo va a levantar, si usted cree. Romanos capítulo 8 y el verso 38, Pablo, miren lo que dice. Cuando una persona está en Cristo, por lo cual, dice en el verso 38, Romanos 8, verso 38, por lo cual estoy seguro, estoy convencido, estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usted vive en Cristo, usted muere en Cristo. Así de sencillo. Eso es mucho, muy importante. Verso 17, ya vamos de bajada. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, ya aferrado Pablo, me gusta, está bien. Hay otras escrituras, miren, nomás que no quiero porque no la voy a abarcar. Ustedes saben que hay otras escrituras en donde él dice, él está en las dos posiciones. Ya sea que dormimos o ya sea que estemos dormidos o que estemos despiertos, somos de Cristo. Y de Cristo si somos de Cristo nos vamos. Pero él dice, ya sea que estemos dormidos o ya sea que estemos vivos. Es más, ahí en Tesalonicenses capítulo 5, a ver si no estoy equivocado, nomás de pasadita. Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 10. A ver quién encuentra primero. Ahí está. Capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, ya ven, se ponen las dos posiciones. Vivamos juntamente con Él. Bueno, ya que estamos aquí, miren otra también ahí. Hay muchas. En el 23. Verso 23, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La única manera como yo puedo guardar este cuerpo irreprensible para la venida del Señor Jesucristo es que esté vivo. Pues sí, ¿no? ¿Sí o no? Hay muchas escrituras, pero no me quiero meter ahí. Miren, esto es más importante. La palabra arrebatados, vámonos ahí. Ya del griego, de la raíz griega arpazo. Es usada en varias partes de la Biblia. Ahí les voy a dar las escrituras rapidito. Juan capítulo 10 y el verso 12, donde habla del lobo que vino a arrebatar a la oveja. Es de la misma definición, de arpazo. Es violento. Así. Y ahí mismo, en Juan capítulo 10 y el verso 28, el Señor Jesucristo, hablando también de las ovejas, pero ya a nosotros como creyentes, dice que nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Está usando la misma. Según de Corintios capítulo 12 y el verso 2, Pablo, ahí define a Pablo siendo arrebatado al tercer cielo. Es la misma palabra, la misma raíz griega, arpazo. Y por último, para ya nomás poner Hechos capítulo 8 y el verso 39, esta está muy buena. ¿Se acuerdan que Felipe estaba predicando en Samaria? Tenía un avivamiento tremendo y el Espíritu le dice que vaya a un camino, porque viene un hombre que hay que predicarle el Evangelio, el eunuco, viene en su carruaje, ¿verdad? Entonces el Espíritu lo lleva y va y le da el Evangelio. Él viene leyendo de Isaías capítulo 53 y ve a Felipe y le dice Felipe, ¿verdad? Aquella palabra tan tremenda. ¿Entiendes lo que lee? No, pues si no hay quien me explique, pues
Ok, déjame explicarte. Y le empieza a decir, ¿de quién? Porque él dice, ¿de quién viene hablando aquí? ¿De quién está hablando? Es capítulo 53, y él explica el Evangelio, y dice, pues ¿qué impide entonces que yo sea bautizado? ¿Puedo ser? Sí, lo bautizó Felipe, y luego dice, fíjese la escritura que dice ahí, en Hechos, pues está ahí, Hechos capítulo 39, donde dice que después de haber sido bautizado el eunuco, dice que Felipe fue arrebatado y el eunuco ya no lo vio más. Entonces, si tú nomás lo lees así, dices, no, pues cada quien agarró por su camino, ¿verdad? El eunuco se fue para acá. No, esa palabra, y el eunuco ya no lo vio. No, es que fue arrebatado. Sobrenaturalmente, por el Espíritu Santo lo desapareció. ¡Shum! I'm sorry. Me emocioné mucho. Ya no lo volvió a ver porque se le desapareció delante de sus ojos. Lo mandó el Señor para allá, por Gaza, allá cerca de la costa del Mediterráneo, por allá. Pero está hablando de lo mismo, de esto que estamos hablando del arrebatamiento. El arrebatamiento es el momento en que esa transformación se lleva a cabo en nuestras vidas. Porque eso es lo que dice ahí, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, y de pronto, ¡pum!, somos arrebatados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y habiendo sido arrebatados instantáneamente en ese momento, tanto los que van saliendo de sus tumbas, como nosotros somos transformados. Recuérdense, el rapto es una transformación. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Esa es otra escritura que también hay que añadirla, las escrituras de lo del rapto de la iglesia. Dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, miren, transformará. El rapto es una transformación, nuestros cuerpos son cambiados al mismo cuerpo del Señor Jesucristo, glorificado, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en semejanza del cuerpo de la gloria suya, mediante su poder, con el cual Él puede sustentar todas las cosas. En un momento somos transformados en un cuerpo glorificado, como el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Ahora, somos arrebatados de las manos de Satanás, somos arrebatados del mundo caído, somos arrebatados de la ira venidera que viene sobre este mundo, sobre los juicios. Es una operación de rescate, lo que estuvimos hablando en el estudio pasado, si usted estuvo aquí. Y luego dice, juntamente con ellos, ¿qué significa? Que todos estaremos ahí, todos vamos a estar ahí, todos tendremos una parte en la redención. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, y tú lo has recibido en tu corazón como Señor y Salvador, y has experimentado en tu vida esa regeneración, ese nuevo nacimiento, has nacido de nuevo dentro de la familia de Dios, tú tienes parte en este acontecimiento glorioso. Verso 17, somos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Ok? Y de ahí, ¿en qué dirección vamos a ir cuando seamos arrebatados? ¿Para dónde vamos? Pues vamos hacia arriba, ¿verdad? Pues hacia el cielo. Y tenemos que pasar rápidamente. Porque, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? Que Pablo menciona ahí en Efesios capítulo 2. Satanás. Somos arrebatados de la tumba, somos arrebatados de este mundo caído y literalmente somos llevados a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz. La luz viaja a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo, 180,000 millas por segundo. Bueno, los ángeles viajan arriba de la velocidad de la luz. La iglesia, cuando sea arrebatada, va a ir a una velocidad como un cohete que cruza los aires, los cielos. ¿Por qué? Porque ahí está Satanás y todos sus demonios y van a hacer un esfuerzo
para detener lo que nunca van a poder detener, acuérdense. Ellos son los que dominan primero y segundo cielo. Nuestro ida es hasta el cielo, donde vamos a estar para siempre con el Señor. Miren, para que me entiendan más o menos, hay una escritura en Hebreos capítulo 4 y verso 14. Ya estamos de bajadita. Dice Hebreos 4:14: por tanto, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Miren, así como el sumo sacerdote que estaban bajo el pacto antiguo, él tenía que atravesar 3 áreas en el tabernáculo o en el templo. El sacerdote, para poder hacer la expiación por el pecado, el sumo sacerdote entraba y atravesaba primeramente el atrio exterior, y luego atravesaba el lugar santo, y luego atravesaba el lugar santísimo hasta llegar. Así también el Señor Jesucristo, después de haber hecho la expiación por el pecado, Él atravesó los 3 cielos: el cielo atmosférico, el cielo estelar, están las estrellas, galaxias y todo, y por último la morada de Dios, que es el tercer cielo. Así también la iglesia, vamos a atravesar esos cielos a una velocidad más rápida. Va a ser tremendo, ¿verdad? Va a ser, wow. Y le vamos a decir allá donde wow, sáquese. Ellos no van a poder hacer nada, pues van a querer detener lo indetenible, no lo van a poder, algo que no pueden detener. El Señor Jesucristo, cuando Él hizo la expiación por el pecado y atravesó esos cielos, Él nomás era para testificarles la victoria y el triunfo de Él. Me gustaría haberle visto la cara a Satanás cuando vio pasar al Señor Jesucristo por ahí. Eso está tremendo. Entonces, recibimos al Señor en el aire. La palabra aquí es ya para terminar. Esa es una palabra también muy hermosa, muy maravillosa, porque cuando se habla de recibir a una persona, por ejemplo a un magnate, a un rey, o a una persona famosa, ¿verdad? Entonces la gente corre apresurada para ir a esa reunión. Bueno, así también en la venida del Señor Jesucristo, nomás que hay una diferencia, porque esa es una manera de ver esa escena del arrebatamiento. Ya estoy en la bajada, de que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, viene, pero no viene a la tierra, no viene hacia la tierra. En el arrebatamiento Él no va a llegar hacia la tierra. Primeramente, ¿por qué? Porque la tierra no le va a dar la bienvenida. Porque la tierra es una tierra hostil. Porque es una tierra que está gobernada en este tiempo por Satanás. Juan capítulo 5 y el verso 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno y Él tiene a todos sus gobernantes ahí. Entonces, lo que Él viene es arrebatar a los suyos, rescatar a los suyos y llevarlos a un lugar seguro, a la casa del Padre. Y Él va a regresar después y va a tomar esta tierra por la fuerza, destruyendo a sus enemigos y establecer el reino mesiánico, donde va a imperar una paz mundial en todo el mundo. La justicia en todo el mundo. Ahorita no hay nada de eso. Para las gentes que dicen que no, ya estamos viviendo el reino milenial. No, Señor. Ahorita no hay paz mundial. No hay justicia mundial. Además, la Biblia dice que cuando sea establecido el reino, la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios y de su gloria. Y van a adorar a Dios. No toda la gente adora a Dios en este tiempo. Hay naciones que ninguna nación en el mundo se pudiera decir que está alineada a la tierra. Pero en el milenio sí, y es cuando porque ese es el plan de Dios. Ahí va a llevarse a cabo todo el plan de Dios. Y una vez que lleguemos al cielo, miren el verso 17. Así, eso es lo último, estaremos para siempre con el Señor. Siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Nunca jamás
vamos a volvernos a separar del Señor. Jamás, nunca jamás. Vamos a estar ya para siempre con Él. Por eso dice Él en el verso 18, por tanto, ¿qué? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? De que vamos a estar para siempre con Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, Padre, te damos muchas gracias por esa gran esperanza y te pedimos que arda en los corazones de toda persona y principalmente todas esas personas que están tomando parte en estos estudios. Nos duele mucho por aquellas personas, Señor, que están pasando por esa desesperanza aterradora de que al llegar la muerte va a haber una separación final. Si llega a haber alguna persona querida que no tiene esa esperanza, que vive con el temor a la muerte, y el día en que ella pueda ser libre de esa esclavitud, de ese temor universal que hay a la muerte, Señor, que ese día, el día en que vea al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que se vuelva a Él para que pueda recibir el perdón de sus pecados y la esperanza de la vida eterna y la expectativa de tu bendita venida, Señor. Padre, clamamos como el apóstol Juan, nos unimos a Él cuando dice, sí, Señor, ven. Y el Espíritu y la Iglesia dicen, ven. En el nombre de Jesucristo. Amén, Jesús. Dios les bendiga y los espero en el próximo estudio con la ayuda de Dios. Vamos a seguir, todavía hay mucho todavía. Hay muchos temas que todavía vamos a tratar dentro de este segmento. Así de que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra siempre.